con los pares. En este caso también le doy las gracias por darme el título de doctor ya, aunque aún no defiendo mi tesis, pero gracias por aquello. Bueno, como le comentaba, vengo del Departamento de Nutrición y Ciencia del Movimiento Humano de la Universidad de Maastricht, en el cual ejecutamos investigación principalmente en humanos, en el ámbito de la sensibilidad a la insulina y la función mitocondrial. En mi caso en particular he ido integrando lo que es el ejercicio físico en combinación con dieta y algunos otros elementos que pueden modular ciertas condiciones de la función mitocondrial y de la sensibilidad a la insulina. No sé si puedo... No puedo... Ok. Entonces, el enfoque principal del grupo de investigación en el cual me desempeño corresponde a lo que es las intervenciones en humanos. Ejecutamos estudios de corte para entender ciertas condiciones patológicas. A la vez también ejecutamos intervenciones experimentales para modular ciertas patologías relacionadas con la resistencia a la insulina. En este caso también utilizamos técnicas específicas, algunas no invasivas como también otras invasivas, para analizar y determinar la concentración y el flujo de ciertos metabolitos en tejidos periféricos que controlan el metabolismo de la glucosa como también el de las grasas. También tengo colegas que trabajan con células y muestras tisulares derivadas de humanos para ya entender un poco más en profundidad ciertos mecanismos que explican patología o también respuestas a ciertos estímulos. En este caso tenemos 4 órganos periféricos que son de nuestro principal interés: músculo esquelético, hígado, tejido adiposo, el tejido marrón, como también el corazón. En mi caso en particular yo me enfoco en lo que corresponde al músculo esquelético y el hígado. Actualmente estoy ejecutando algunas investigaciones utilizando como medio modulador de las patologías metabólicas el ejercicio físico, y también con ciertas metodologías no invasivas como la resonancia magnética de imagen y de espectroscopía en respuesta a ciertos estímulos que le damos a las personas, siendo alimentos, siendo ejercicio o jugando también con los tiempos del día y la luz y otros estímulos más. Entonces, la principal hipótesis o el eje de investigación que nosotros integramos en nuestras áreas es en la comprensión de cómo el exceso de grasa genera ciertas fisiopatologías en los humanos. Se entiende que el exceso de grasa derivado de la dieta a algún momento sobrepasa la capacidad del tejido adiposo para almacenar esta grasa, generando un aumento o un flujo de ácido graso hacia la circulación sistémica, que termina al fin y al cabo almacenándose en tejidos periféricos o en grasa visceral, mejor dicho. Desafortunadamente, esta grasa que se almacena en tejidos periféricos genera disfunciones metabólicas, por ejemplo en el hígado, disminuye la capacidad de captación de glucosa, como también aumenta la producción endógena de glucosa. A nivel pancreático disminuye la capacidad de secreción de insulina, y en el músculo esquelético más importante en nuestro caso es que disminuye la capacidad de captación de glucosa, generando por ende hiperglicemia. En el corazón también sabemos que hay ciertas disfunciones relacionadas con este almacenamiento ectópico de grasa, generando ciertas disfunciones vasculares. Entonces, este problema de almacenamiento de grasa ectópica también lo entendemos como lipotoxicidad. En nuestro caso entendemos que este problema se genera principalmente por una perturbación en el flujo energético entre lo que entra desde la dieta y lo que sale desde el gasto energético, ya sea por ejercicio o por otras condiciones. En este caso, la grasa derivada de la dieta tiene 2 vías principales de metabolización. Una es la oxidación por función mitocondrial y la segunda es el almacenamiento. El almacenamiento en este caso va a ser predominante cuando el influjo de grasa sobrepase la capacidad de oxidación o también el estímulo externo como el gasto energético, por ende no se oxida y se almacena. Vemos que la oxidación en este caso, por ejemplo, es baja en sujetos con diabetes tipo 2, alta en atletas. Por el otro lado tenemos el almacenamiento, que es alto en diabéticos tipo 2, pero también es alta en atletas. Entonces, lo que nosotros tratamos de entender es cómo la mitocondria en este caso promueve la oxidación de grasa, pero a la vez también cómo la disfunción de esta mitocondria genera disrupciones relacionadas con el almacenamiento de grasa o con el excesivo consumo de grasa, básicamente, por la dieta. Entonces, podemos decir que la mitocondria es el eje principal de nuestras investigaciones, ya sea intervencionales o de corte.
¿Cómo medimos la función mitocondrial? Hoy en día existen muchos métodos, ya sean moleculares, para medir la función mitocondrial, ya sea por respirometría, ya sea por otras técnicas. En nuestro caso en particular, tratamos de entender y medir la función mitocondrial en un contexto fisiológico en vivo en humanos. Para eso utilizamos lo que se conoce como la resonancia magnética de espectrometría, en la cual ustedes pueden ver que la persona se inserta dentro de un escáner con los pies primero, se ajusta una máquina a la pierna para que ésta pueda moverla y así ejecutar ejercicio. Con la resonancia magnética de espectrometría o de imagen también podemos obtener en este caso una imagen transversal del cuádriceps, en la cual podemos a la vez calcular, medir metabolitos, no solamente en términos de concentración, pero también la dinámica de estos metabolitos, por ejemplo, cuando la persona hace ejercicio. Aquí trato de mostrar cómo se vería cuando la persona ingresa al escáner, se ajusta la máquina y esta persona debe ejecutar una elevación o flexión de pierna frente a una carga predefinida. Pero al fin y al cabo, ¿cómo se mide la función mitocondrial con esta técnica? En específico, nosotros observamos y visualizamos lo que se refiere a la resíntesis de la fosfocreatina luego de finalizar el ejercicio. Entonces, luego de ejecutar esta prueba, la dinámica de la fosfocreatina, obviamente esperamos que disminuya al momento de iniciarse el ejercicio, alcanzar un estado estacionario cuando ya otras vías energéticas abastecen la demanda energética. Y luego ya comienza la recuperación, cuando esta fosfocreatina comienza a resintetizarse y alcanzar valores basales. Nos interesa esta fosfocreatina, en la resíntesis de la fosfocreatina, debido a que este proceso es casi puramente aeróbico, en el cual el tiempo de recuperación de la fosfocreatina refleja la capacidad oxidativa, de cierta manera la capacidad mitocondrial. Un tiempo más prolongado de la resíntesis de la fosfocreatina indicaría una perturbación de la función mitocondrial, mientras que un tiempo de recuperación más corto representa una mejor función mitocondrial. Utilizando este método, en el año 2008 creo que fue uno de los primeros estudios que se reportaron desde el laboratorio en el cual trabajo, en el cual se midió la función mitocondrial en vivo, visualizando la recuperación de la fosfocreatina en sujetos controles, como ustedes pueden ver en blanco, o sujetos diabéticos tipo 2 en negro, pero también en familiares de primer grado de los diabéticos tipo 2, que son las barras con línea. Se pudo observar que la recuperación de la fosfocreatina tomó más tiempo en los sujetos diabéticos tipo 2 y los familiares de los diabéticos en comparación con los controles, lo cual indicó que hay, de cierta manera, una disfunción mitocondrial no solamente conocida en vitro, pero ahora se sabe que también existe en vivo. ¿Qué otro método utilizamos para medir la función mitocondrial? Esta es la respirometría de alta resolución. Aquí ya requiere un procedimiento un poco más invasivo, en el cual se toma una biopsia muscular desde el cuádriceps específicamente, es lo que nosotros hacemos al menos. Esta biopsia luego se aísla, se limpia y se ingresa a una máquina que básicamente mide la capacidad de consumo de oxígeno de esta fibra muscular. Para estimular el consumo de oxígeno de esta fibra muscular, obviamente se tienen que adherir ciertos sustratos, los cuales estimulen los complejos de la mitocondria en este caso. La idea es que en esta máquina, por ejemplo, la línea azul, yo creo que más de alguno de la audiencia es familiar con ella, el consumo es básicamente la concentración de oxígeno dentro de la máquina, y en rojo podemos ver la respuesta en términos de respiración de la fibra muscular. A medida que se adhieren ciertos sustratos dentro de la máquina, como se puede ver en esta línea horizontal azul, las respuestas de la fibra muscular aumentan, lo cual indica que la mitocondria, o mejor dicho, la fibra muscular está respirando. En términos de la función intrínseca, también se sabe y se reportó previamente en el mismo estudio de que esta función está alterada en sujetos con diabetes tipo 2. En este caso, el estado 3, corregido por la densidad mitocondrial, se vio que era disminuida en sujetos con diabetes tipo 2 comparado con sujetos controles. A la vez también el estado U, como se conoce, corregido también por el volumen mitocondrial, también se vio que está disminuido en sujetos con diabetes tipo 2. Entonces lo que se intentó aquí básicamente fue trasladar una condición ex vivo, como es medida ahora por esta metodología invasiva, a la condición en vivo que les mostré anteriormente.
pero la respuesta que tratamos de contestar de cierta manera es si es posible restaurar o mejorar esta función mitocondrial en sujetos con diabetes tipo 2 o con compromiso metabólico. Se sabe que de cierta manera el ejercicio físico es un estímulo potente para mejorar la función mitocondrial. En este caso se ejecutó un estudio en el año 2010 en el cual se reclutaron sujetos obesos sanos que se utilizaron como control, pero que aún así ellos igual entrenaron, pero se llamaron controles. Y hubo otro grupo paralelo clasificado como diabéticos tipo 2. Se ejecutaron diversas evaluaciones basales y luego las personas ejecutaron un entrenamiento físico de fuerza combinado con ejercicio de resistencia 3 veces por semana durante 12 semanas y luego se repitieron ciertas evaluaciones fisiológicas luego de los 3 meses. ¿Qué se pudo ver al comparar la condición pre y post ejercicio? Principalmente, en este caso, la función mitocondrial medida por la metodología que le expliqué para medir la función mitocondrial en vivo. Se puede ver que los sujetos controles, al comparar la condición pre y post entrenamiento, hubo una mejora significativa de la función mitocondrial, como también se pudo ver la misma respuesta, o mejor dicho, adaptación en los sujetos diabéticos tipo 2. Cabe recalcar que nuevamente los sujetos diabéticos tipo 2 tenían una condición basal disminuida comparado con los controles, pero que luego de los 3 meses de entrenamiento esta función mitocondrial no se diferenció entre estos grupos. Por ende, nosotros pensamos que hubo una restauración de esta función, de esta disfunción. En paralelo, también se midió lo que se conoce como la flexibilidad metabólica, que es la capacidad de oxidar cierto sustrato energético en respuesta a la disponibilidad. En este caso se midió durante un clamp hiperinsulinémico euglicémico, en el cual se mantienen ciertos niveles de glucosa estimulados por insulina, se mide la sensibilidad a la insulina, pero a la vez también se puede medir si esa mayor captación de glucosa post-entrenamiento llevó al fin y al cabo a una mayor oxidación de glucosa. En este caso se puede observar de que en los sujetos diabéticos tipo 2 hubo un aumento de la flexibilidad metabólica, es decir, los sujetos fueron capaces de oxidar más glucosa por estimulación de insulina y no hubo diferencia en comparación a los sujetos controles, lo cual básicamente es una respuesta posiblemente al aumento de la captación de glucosa, pero a la vez también una adaptación de la función mitocondrial. En términos de la función, perdón, necesito mover esto porque no veo nada. De la función mitocondrial intrínseca de los diabéticos tipo 2, otros estudios, por ejemplo, muestran que en respuesta al ejercicio físico, también la función intrínseca se puede mejorar en sujetos con diabetes tipo 2. En este caso, ustedes pueden ver el flujo de oxígeno medido por la metodología que les mencioné anteriormente. Podemos comparar las condiciones pre y post entrenamiento, las barras negro con las grises, y en todos los estados, excepto obviamente el de citocromo C, la función mitocondrial no mejoró significativamente, pero al fin y al cabo lo que representa el gráfico primero es que la función intrínseca de la mitocondria también responde al estímulo del ejercicio. Ahora, esta respuesta, o esta mejor dicho, adaptación de la función mitocondrial fue mejorada, pero puede también responder a un aumento de la densidad mitocondrial, como fue medida por la citrato sintetasa, en comparación con los sujetos sedentarios que no hubo ningún cambio. Sin embargo, el otro marcador de densidad mitocondrial, como puede ser el ADN mitocondrial, no cambió. En este caso se puede decir que la función mitocondrial aumentó en los sujetos diabéticos tipo 2 por efecto de aumento de la densidad, medida por la citrato sintetasa, o también se puede decir que fue una función mejorada independiente del aumento de volumen mitocondrial. No se sabe eso aún. Algunos laboratorios reportan de que depende completamente de la densidad, otros dicen que no. Luego, al ejecutar ejercicio combinado, por ejemplo, ya sea de resistencia combinado con endurance o independiente del orden de estos estímulos, en el año 2013 también se reportó que, por ejemplo, la función mitocondrial aumenta en respuesta al entrenamiento físico luego de 3 meses en sujetos diabéticos tipo 2. Esta adaptación fue independiente si los sujetos ejecutaron, por ejemplo,
ejercicio de resistencia solo, o ejercicio de endurance solo, o en combinación de estos dos estímulos de entrenamiento. Cualquiera de los dos mejoró la respuesta de la función mitocondrial al ser estimulado por palmitato, que representa en cierta manera la capacidad de la mitocondria para oxidar grasa, como también la capacidad de la mitocondria para oxidar glucosa, medida por la inyección de piruvato, sin haber diferencia entre los tres tipos de entrenamiento en estos sujetos. Para mostrar algo de las cosas que he estado haciendo en el último tiempo, un proyecto en el cual se diseñó hace unos años atrás en conjunto con CONICYT por efectos de las becas Chile, obviamente, en el departamento que estoy trabajando. En este caso se diseñó el estudio con sujetos obesos que tengan un IMC mayor o igual a 27 unidades, clasificados como sedentarios, pero que no sean diabéticos tipo 2. ¿Qué es lo que se ejecutó? ¿Qué es lo que se está ejecutando, de hecho? Es una randomización de estos sujetos en dos grupos diferentes, ejecutando una metodología de ejercicio que algunos ya deben conocer, que se llama ejercicio de intervalos de alta intensidad. En este caso, los sujetos vienen al laboratorio, ejecutan este entrenamiento 3 veces a la semana. Durante 1 minuto ellos ejercitan en un ergómetro al 80-90% de su capacidad máxima. Descansan 2 minutos y eso lo repiten 10 veces. Un grupo de ellos consume agua durante y en una ventana de tiempo de 30 minutos después de finalizar el ejercicio, mientras el grupo 2 consume ¿cómo se puede decir? Un líquido rico en proteínas y en carbohidratos. También en esa ventana posterior al entrenamiento, esa ventana de 30 minutos posterior al entrenamiento. Aquí se destacan 2 periodos. En el periodo 1, en el cual nosotros supervisamos de manera personalizada el entrenamiento de estas personas durante 3 meses, y en el periodo 2 es en el cual se está ejecutando un seguimiento en el largo plazo para ver si estas personas se adhieren a esta metodología de entrenamiento en un plazo de 10 meses, sin supervisión. Queremos ver si básicamente ellos siguen la metodología por sí solos. En términos de función mitocondrial, estamos aplicando de hecho esta metodología en vivo para medir la recuperación de la fosfocreatina post ejercicio y así obtener un marcador de función mitocondrial. Que lo que hemos visto es que en todos los sujetos que hasta el momento han ingresado y se han evaluado, al comparar el estado basal con luego de los 3 meses de entrenamiento, esta función mitocondrial en vivo mejora, independiente si estas personas consumen agua o glucosa. Lo cual es bastante interesante porque hay muchos estudios que muestran desde hace tiempo es que el consumo de glucosa, por ejemplo, durante el ejercicio o en un tiempo corto después del ejercicio, genera una inhibición de la expresión de ciertos genes relacionados con el metabolismo mitocondrial. En este caso podemos ver, o al menos sin generar ninguna conclusión, pero se puede visualizar de que tal respuesta podría ser más relacionada con una condición con una metodología de medición. Pero al fin y al cabo, ¿cuál es la relevancia clínica o funcional de tener una mitocondria funcional? En este caso, lo que pude observar desde hace, por lo menos el año pasado, es que al medir ciertas personas, la respuesta de la fosfocreatina al comenzar el ejercicio era diferente entre ellas. Por ejemplo, aquí podemos ver 4 gráficos de 4 tipos de personas clasificadas como entrenadas, no entrenadas, obesas o diabéticos tipo 2. Y si ustedes siguen la línea en verde, que muestra la depresión de la fosfocreatina al momento de iniciar el ejercicio, podemos medir qué tan rápido esta tasa de depresión ocurre y alcanzar un estado estacionario. Este estado estacionario básicamente lo que representa es la velocidad de respuesta o de ajuste de la mitocondria al ejecutar el ejercicio. ¿Qué tan rápido la mitocondria responde? ¿Qué tan rápido la mitocondria se activa? Podemos ver que en estos 4 tipos de sujetos había una diferencia en esa tasa de ajuste. ¿A qué nos llevó tal observación? A encontrar este concepto llamado la inercia mitocondrial, que se relaciona con la fatiga muscular y que hasta cierto punto se había estudiado de manera profunda solamente en animales y relacionado con este metabolito llamado acetilcarnitina. ¿Qué es lo que es la acetilcarnitina? Básicamente es un almacenamiento endógeno de acetil-CoA
para ser utilizado luego por el ciclo de Krebs. Esta proteína llamada CRAT, que está entre medio, básicamente lo que genera es el breakdown de acetilcarnitina para generar acetil-CoA, o también puede ser la reacción inversa para generar acetilcarnitina desde acetil-CoA. La función de esta proteína CRAT al romper esta acetilcarnitina y formar acetil-CoA básicamente es también modular la función mitocondrial y la dependencia de la fosfocreatina al iniciar el ejercicio. Por ejemplo, en los ratones que se bloqueó esta expresión de la proteína CRAT en el músculo, se vio que el acetilcarnitina y el acetil-CoA disminuyeron y que causó un ajuste lento de la función mitocondrial al iniciarse el ejercicio, y lo cual obviamente fue acompañado por una mayor dependencia de la fosfocreatina. Cuando estos ratones se sobreexpresó esta proteína CRAT, se vio que la acetilcarnitina y la acetil-CoA aumentaron, generaron un ajuste rápido de la mitocondria y una disminuida dependencia de la fosfocreatina. Por ende, se concluyó de que esta proteína tiene una función bastante importante en estimular el ajuste mitocondrial y a la vez modular la bioenergética del músculo al iniciar el ejercicio, lo cual se relacionó con fatiga muscular. Hasta ahora solamente visto en humanos, en animales. Entonces, en respuesta a eso, nos preguntamos si esto realmente se puede trasladar a sujetos en condiciones de ejercicio. Para ello se reclutaron 4 grupos diferentes, clasificados como entrenados, no entrenados, obesos o diabéticos tipo 2, y en todos ellos se ejecutaron diferentes pruebas metabólicas. Se midió la capacidad máxima aeróbica, se midió la sensibilidad a insulina mediada por CLAMP, se tomaron biopsias musculares para ver la expresión de esta proteína CRAT, y se midió el metabolismo del músculo esquelético por resonancia magnética de espectrometría. Se midió la concentración de acetilcarnitina en condiciones de reposo antes de comenzar el ejercicio y se visualizó la dinámica de la fosfocreatina al iniciarse el ejercicio, durante el ejercicio y después del ejercicio. ¿Qué encontramos con aquello? ¿Qué es lo que visualizamos con aquello? Si ustedes siguen nuevamente esta línea en rojo, es lo que se llama la fosfocreatina on-kinetic. Básicamente es la tasa de dependencia de la fosfocreatina, qué tan rápido se alcanza un estado estacionario en el cual la mitocondria es la que comienza a producir la energía en respuesta al ejercicio. ¿Qué pudimos ver al cuantificar esta fosfocreatina on-kinetic? Es que al comparar estos 4 grupos, vimos que los sujetos diabéticos tipo 2 demoraban más tiempo en alcanzar este estado estacionario comparado con, por ejemplo, los sujetos entrenados, lo cual representa que la mitocondria se activó más lento y existiría este fenómeno de inercia mitocondrial ahora vista en humanos. Al medir las biopsias musculares se pudo observar que la actividad de esta proteína CRAT fue disminuida en estos sujetos con diabetes tipo 2 y los sujetos obesos, aunque solamente la significancia fue observada entre los diabéticos tipo 2 comparado con los entrenados. Pero aún así, los hallazgos al menos se ajustan a lo que se había encontrado hasta ahora solamente en animales. Al ver la relación de esta proteína CRAT con la tasa de ajuste de la mitocondria, pudimos ver que hay una relación negativa bastante potente, lo cual a la vez responde a esta interrogante si bueno, no podemos obviamente concluir nada más allá de hacer una asociación, pero podemos especular de que esta proteína CRAT en humanos también regula la tasa de ajuste de la mitocondria al momento de iniciarse el ejercicio, como también el contenido de acetilcarnitina medida por la resonancia magnética de espectroscopía. Básicamente, la proteína CRAT modula la función mitocondrial, ajusta rápido la mitocondria en sujetos entrenados comparado con sujetos diabéticos tipo 2, pero a la vez también la proteína CRAT genera un mayor contenido de acetilcarnitina, el cual puede ser utilizado como un sustrato energético al momento de iniciarse el ejercicio. ¿Qué más se puede medir durante el ejercicio ejecutado con esta metodología de espectrometría de masa? En este caso cuantifiqué los niveles de ADP al momento de que los sujetos ejecutaron ejercicio, los mismos 4 subgrupos, y se pudo observar de que, como se esperaba, las concentraciones de ADP aumentaron al iniciarse el ejercicio, como ustedes pueden ver en esta transición de reposo al ejercicio,
pero, por ejemplo, los sujetos entrenados alcanzaron un nivel estacionario más rápido y a la vez también generaron menor ADP, en comparación, por ejemplo, con los sujetos obesos que siguieron aumentando el ADP y más aún los diabéticos tipo 2, que alcanzaron un nivel estacionario más tarde y a la vez también con mayor contenido de ADP. Al cuantificar este contenido de ADP al momento exacto en el cual se ajustó la mitocondria, en el cual se alcanzó un estado estacionario en relación a la fosfocreatina, se pudo observar de que esta concentración de ADP es significativamente mayor en los sujetos diabéticos tipo 2 comparado con los entrenados, lo cual quiere decir que los sujetos diabéticos tipo 2 generan mayor cantidad de ADP o a la vez necesitan mayor cantidad de ADP para activar la mitocondria, lo cual de cierta manera representa una insensibilidad al ADP. Hasta ahora solamente medida en condiciones ex vivo, pero no en vivo. Al hacer una correlación entre la tasa de ajuste de la mitocondria y la concentración de ADP, podemos ver lo que mencioné anteriormente, en que los sujetos con diabetes tipo 2 en azul requieren una mayor cantidad de ADP para alcanzar una tasa de ajuste mitocondrial, que se básicamente sustenta con este concepto de la sensibilidad al ADP. Luego de tener ya las pruebas conceptuales de estos hallazgos en el cual la proteína CRAT ajusta la función mitocondrial, como también el ADP podría modular la respuesta a la mitocondria, tratamos de encontrar alguna función a estos hallazgos más allá de la parte experimental. Para eso integramos 3 diferentes sujetos que componían un estudio que se estaba ejecutando de manera paralela. Se clasificaron 3 subgrupos, uno como jóvenes físicamente activos, adultos mayores activos y adultos mayores sedentarios. De todos ellos se midió lo que mencioné anteriormente en relación a la fosfocreatine on-kinetic, que representa la tasa de ajuste de la mitocondria, y se pudo encontrar que los sujetos adultos mayores sedentarios se demoraron más en alcanzar este estado estacionario de la fosfocreatina, que representa una activación más lenta de la mitocondria en comparación con los sujetos jóvenes, como también en comparación con los sujetos mayores activos. Al medir ciertas capacidades funcionales que no tienen nada de difícil de hacer, pero que tienen una significancia en la vida diaria de estos sujetos de adultos mayores. Por ejemplo, en el test de 6 minutos, de caminata de 6 minutos, se pudo ver que los sujetos jóvenes no se diferenciaban con los sujetos adultos mayores activos, pero que los sujetos adultos sedentarios mayores presentaban una caminata más lenta, se puede decir, porque, bueno, esto es medido en metros por segundo. Claro, tiene una caminata más lenta. Al medir también la prueba de sentarse y pararse cierta cantidad de veces desde una silla y medir cuánto se demoran en completar esa cantidad de veces, en este caso creo que fueron 10, no hubo diferencia entre los 3 grupos. Lo que se midió también fue lo conocido como la eficiencia del ejercicio, en este caso la Gross Exercise Efficiency, que es básicamente el consumo de oxígeno durante una prueba estandarizada de larga duración, qué tanto oxígeno los sujetos consumen y ese oxígeno termina siendo utilizado para generar energía. En este caso, la eficiencia del ejercicio fue menor en los sujetos adultos mayores sedentarios comparado con los adultos mayores activos y los jóvenes. Lo mismo ocurrió al medir la eficiencia del ejercicio neta, lo cual es básicamente la producción de energía durante esta prueba de ejercicio, pero a la cual se le resta la tasa metabólica de reposo, o el gasto energético en reposo, mejor dicho. En este caso, los dos marcadores de eficiencia del ejercicio fueron disminuidas en los sujetos adultos mayores sedentarios. Al relacionar o al tratar de encontrar una asociación entre estas pruebas funcionales y la tasa de ajuste de la mitocondria, se puede ver que la velocidad de la caminata durante la prueba de 6 minutos se asoció de manera negativa con la tasa de ajuste de la mitocondria medida por la fosfocreatine on-kinetic.
En este caso, los sujetos adultos mayores sedentarios, que se demostró anteriormente tenían una caminata más lenta, se asociaban con una tasa de ajuste más lento de la mitocondria también. De manera contraria, se vio esta asociación positiva en términos de la capacidad de sentarse y pararse desde la silla con la tasa de ajuste de la mitocondria al iniciarse el ejercicio. También se pudo observar una asociación negativa entre la tasa de ajuste de la mitocondria y esta eficiencia energética medida durante las pruebas estandarizadas de ejercicio ejecutadas en bicicleta, lo cual significa que mientras más tarde estas personas ajustan la mitocondria para producir energía al momento de iniciarse el ejercicio, también se traduce en un mayor gasto energético al momento de ejecutar el ejercicio. Para resumir esta primera parte en relación al ejercicio y mitocondria, se puede resumir que los sujetos con diabetes tipo 2 y los familiares de primer grado exhiben una disfunción mitocondrial en vivo como también ex vivo. El ejercicio regular, ya sea convencional de tipo endurance o en combinación con ejercicio de resistencia, o también ejercicio de alta intensidad e intermitente, pueden restaurar la disfunción mitocondrial que se conoció en sujetos diabéticos tipo 2 o con compromiso metabólico. El concepto de inercia mitocondrial, al parecer, también se puede trasladar a humanos, específicamente a sujetos con compromiso metabólico. Podría ser que la proteína CRAT, el contenido de acetilcarnitina y el grado de sensibilidad al ADP podrían ser los mecanismos que básicamente subyacen esta inercia mitocondrial. En sujetos adultos mayores, la inercia mitocondrial se asoció con bajas capacidades funcionales. Por ende, nos preguntamos si la inercia mitocondrial podría ser un objetivo de intervención para futuros estudios. Eso aún no lo investigamos, pero es algo que tenemos en mente de continuar para hacer. Ahora pasando a lo que se refiere a sensibilidad a la insulina en humanos. ¿Cómo medimos la sensibilidad a la insulina? Una forma fácil de hacer es, por ejemplo, una prueba de tolerancia a la glucosa, en la cual se mide la carga, se mide la concentración de glucosa en plasma cada cierto intervalo de tiempo, idealmente dentro de una ventana de tiempo de 2 horas. Cada media hora se toma una muestra de sangre, se mide glucosa, se mide insulina, y se puede ver si es que la persona de cierta manera es sensible a la insulina o no. En este caso, lo que nosotros hacemos es una prueba que se llama Gold Standard, que es el CLAM hiperinsulinémico euglicémico. ¿Qué es lo que ocurre acá? La persona básicamente permanece en cama durante 8 o 9 horas, se insertan catéter en el antebrazo o en la mano. En un catéter que tiene, por ejemplo, en el brazo, se inyectan glucosa marcada o tracer. También se inyecta de manera continua insulina y se mantiene también los niveles de euglicemia por una infusión externa de glucosa. Es decir, se le están infundiendo tres productos de manera continua a la persona durante las 9 horas, con el fin de mantener un nivel de glucosa estable alrededor de los 5 milimoles por litro. La idea de este test es medir la sensibilidad a la insulina ya sea de todo el cuerpo, pero también se puede distinguir la respuesta de ciertos órganos periféricos a la insulina, porque tenemos los tracers y tenemos otras mediciones con calorimetría indirecta para poder distinguir las vías celulares de la glucosa. Esta prueba consiste en dos etapas, una en la cual la tasa de infusión de la insulina es baja, específicamente para poder observar la respuesta del hígado, qué tanto se suprime esta producción endógena de glucosa por efectos de insulina, pero luego también pasamos a la etapa de infusión más alta, para ver puramente los efectos de la insulina en la captación de glucosa a nivel muscular. Durante la prueba se ejecutan dos mediciones de calorimetría indirecta para ver qué tanto la insulina estimula la oxidación de glucosa. Durante esta prueba también se pueden tomar obviamente biopsias musculares. Tratamos de hacerlo de manera limitada, idealmente dos, una en su estado basal, cuando la estimulación de insulina aún no comienza, y luego ya cuando se comienza la tasa alta de infusión se toma la siguiente biopsia para así poder medir el grado de activación de proteínas involucradas en la cascada insulínica. En nuestro caso, nosotros tomamos la biopsia al final del CLAM para así ver la síntesis de glicógeno durante estas 9 horas de infusión continua de glucosa y de insulina.
En términos de la eliminación de glucosa plasmática por efecto de insulina, por ejemplo, estudios que también utilizaron una metodología similar a la que yo describí recientemente, al comparar sujetos clasificados como sanos, lean, básicamente, como podríamos decirlo, musculosos, eh, comparado con obesos y diabéticos tipo 2, con la infusión de esta glucosa marcada se pueden distinguir estas dos vías intracelulares de la glucosa. El almacenamiento, el NOGD, que es la tasa de eliminación no oxidativa de la glucosa, o la tasa de oxidación de glucosa mediada por insulina. Al tener los efectos de insulina, se puede ver que la tasa de eliminación de glucosa aumenta en los sujetos, en los tres grupos, pero se ve mayormente estimulada en los sujetos clasificados como lean, comparado con los otros dos, lo cual era esperado. Lo que también se pudo observar es que la tasa de oxidación de la glucosa no se diferenció entre estos tres grupos, pero lo que mayormente explicó la diferencia en esta tasa de eliminación de glucosa fue la vía no oxidativa de la eliminación de glucosa, lo cual se piensa que es el almacenamiento, que la capacidad de almacenamiento de glucógeno. Por ende, nosotros pensamos que este almacenamiento de glucógeno, esta capacidad disminuida del almacenamiento de glucógeno en sujetos diabéticos, podría ser un objetivo de intervención. ¿Qué ocurre con el ejercicio? El ejercicio se sabe que tiene un efecto potente de estimulación de la captación de glucosa mediada por insulina, y a la vez también esta respuesta está determinada por la intensidad del ejercicio. Podemos ver estas tres imágenes que representan la captación de glucosa en las dos piernas a diferentes intensidades, que al momento de los sujetos ingerir un líquido con cierta reactante fluorescente, luego del ejercicio estas personas se someten al escáner y se puede ver cuánta glucosa básicamente va hacia la periferia. Y se puede ver que esta glucosa va a la periferia, a los músculos, en mayor medida cuando el ejercicio se ejecuta a una intensidad más alta. ¿Qué es lo que se observó en el año 2010? Al ejecutar un estudio también con sujetos diabéticos tipo 2, que ejecutaron esta combinación de entrenamiento entre endurance y ejercicio de fuerza durante 3 meses, se pudo observar que la estimulación de la insulina, que por efecto de insulina la oxidación de glucosa aumentó los sujetos diabéticos tipo 2 a un grado similar al observado en sujetos obesos controles. Sin embargo, al distinguir la tasa de la eliminación de glucosa por la vía no oxidativa, se pudo observar de que esta capacidad no se modificó en los sujetos diabéticos tipo 2 en comparación con, por ejemplo, lo que se observó en la tasa de oxidación. Por ende, se concluyó de que este tipo de ejercicios de tipo convencional tienen un impacto en la oxidación de glucosa, aumentan de cierta manera la captación de glucosa, pero no tienen ningún efecto en la capacidad de almacenamiento de la glucosa en la forma de glicógeno. Por ende, nosotros pensamos que para que el ejercicio tenga un efecto mayor, más potente en la eliminación de glucosa, la idea es tener como objetivo la modulación de esta capacidad de almacenamiento de glucosa en la forma de glicógeno. Una forma de modular estas vías de almacenamiento y depresión de glicógeno es por efectos de ejercicios de alta intensidad. Es aquí que este ejercicio intermitente de alta intensidad podría ser una potente herramienta terapéutica para los diabéticos tipo 2. Por ejemplo, con este tipo de ejercicio, al ser de tipo de alta intensidad, por ende no se pueden mantener ejecutándose por largo tiempo, por ende requiere un descanso entre medio, y se pueden alcanzar umbrales de estimulación más altos. El glicógeno muscular sería básicamente el principal sustrato energético al ser utilizado durante la actividad por efecto de intensidad. En consecuencia, se espera o se sabe también que el glicógeno disminuye por efecto del ejercicio de alta intensidad y que en el periodo de recuperación este glicógeno comienza a resintetizarse hasta alcanzar valores similares a lo observado en el periodo antes del ejercicio. Si este periodo de recuperación se acompaña con un consumo apropiado de glucosa o con una alimentación durante el día rica en carbohidratos,
este almacenamiento de glucógeno puede aún expandirse mayormente, el cual se conoce como el efecto de supercompensación. La hipótesis que estamos trabajando en este contexto es que el ejercicio de alta intensidad de manera intermitente, además de mejorar la sensibilidad a la insulina del músculo esquelético, también tiene la capacidad de mejorar esta capacidad de almacenamiento de glucosa en forma de glicógeno en sujetos con sobrepeso vía una inducción cíclica de la depresión y de represión del glicógeno muscular. Vuelvo al diseño de estudio que les mencioné anteriormente, en el cual estos sujetos están realizando el ejercicio de alta intensidad intermitente durante 3 meses y consumen agua o glucosa dependiendo de a cuál grupo ellos pertenecen. ¿Qué es lo que hemos visto en términos de la respuesta, de la adaptación de estos sujetos durante la prueba de sensibilidad a la insulina? Es que los sujetos que consumen agua principalmente, hemos observado que responden mejor a la tasa de infusión baja de insulina, por ende al parecer serían más, podríamos decirlo, más sensibles a nivel hepático a los efectos de insulina comparado con los sujetos que consumen carbohidratos luego del ejercicio. Cuando nos movemos a la tasa de infusión alta de insulina, podemos ver que hay sujetos que a la vez también no responden, como este el de acá abajo, pero la mayoría de las personas al parecer tienden a mejorar la sensibilidad a la insulina, lo cual es esperado, pero aún no sabemos y no podemos concluir nada con respecto a la diferencia entre si consumen agua o carbohidratos, cuál de estos dos grupos mejora más. El trabajo que aún está en progreso. Lo que quería mostrar en esta última parte de la presentación es algo que está hoy en día bastante en discusión científica, es si el tiempo del ejercicio tiene un efecto potenciador o de coayudante a los estímulos del ejercicio para modificar variables fisiológicas. En este caso, se sabe que, por ejemplo, la función mitocondrial tiene una variación durante el día, siendo más alta en la tarde en comparación con la mañana. La captación de la glucosa mediada por insulina es mayor en la mañana, mientras ocurre el día, esta comienza a disminuir, y también el rendimiento físico presenta un patrón de mayor rendimiento en la tarde. Pero no sabemos aún cuál sería el efecto de estos dos tiempos durante el día en términos de adaptaciones en sujetos clasificados como obesos o diabéticos tipo 2 que ejecuten ejercicio a diferentes tiempos del día, que tanto mejoran en, por ejemplo, sensibilidad a la insulina, rendimiento físico o composición corporal. ¿Qué es lo que hemos hecho últimamente? Es hacer un análisis retrospectivo de un estudio que se ejecutó hace un par de años atrás, en los cuales sujetos obesos y diabéticos tipo 2 fueron reclutados y que de manera, ¿cómo podemos decirlo? El diseño de estudio no fue ejecutado para responder si el ejercicio en la mañana o en la tarde es más beneficioso, pero que al fin y al cabo los dos grupos de sujetos fueron ejecutando el ejercicio en la mañana o en la tarde. Tenemos un grupo AM y un grupo PM. Estos sujetos ejecutaron este tipo de entrenamiento de tipo combinado, de resistencia y endurance 3 veces a la semana, de mediana intensidad, de tipo convencional, y podemos observar en la figura 1A que la tasa de deposición de glucosa mediada por insulina al parecer es mayor cuando las personas ejecutan ejercicio en la tarde. A la vez también, al momento de analizar los datos desde la calorimetría indirecta, al parecer los sujetos que ejecutaron ejercicio en la tarde fueron capaces de oxidar más glucosa mediada por insulina, lo cual responde a una mayor glucosa disponible en el músculo luego de ser estimulado por insulina. En el gráfico C podemos ver que la tasa de la supresión de liberación de ácidos grasos, que nosotros la llamamos la que nosotros llamamos tejido, la sensibilidad a la insulina del tejido adiposo, al parecer también fue mayormente suprimida en estos sujetos que ejercitaron en la tarde, lo cual ya nos indica que al parecer ejercitarse en la tarde podría ser más beneficioso que hacer ejercicio en la mañana. En términos de composición corporal, podemos ver de que los sujetos que ejecutaron el ejercicio en la tarde, al parecer, bueno, no al parecer, sino que lo medimos obviamente,
disminuyeron más la grasa corporal en medidas en kilogramos comparado con los que ejecutaron el ejercicio en la mañana. Y en términos de rendimiento físico, se pudo observar también que los sujetos que ejercitaron en la tarde alcanzaron mayores niveles de power output, no me sé la traducción en español, perdón, en la figura 2B, durante la prueba de rendimiento físico. Al parecer, el tiempo del ejercicio tiene una influencia en variables fisiológicas como la sensibilidad a la insulina relacionadas con la salud metabólica y también con composición corporal y rendimiento físico, siendo el ejercicio de la tarde más beneficioso que el ejercicio ejecutado en la mañana. En ese contexto, creemos que este reloj molecular, que hoy en día se sabe que también se expresa en diferentes tejidos periféricos, antes solamente se sabía en animales, hoy en día se sabe que también existe en humanos, al menos en el músculo esquelético, podría tener influencia en la salud metabólica. Este reloj molecular que contiene ciertas proteínas, que no necesito entrar en detalle, pero que se autorregulan por sí solas, oscilan durante el día. Nosotros creemos que el ejercicio, de manera regular, mantiene en un estado saludable este reloj molecular expresado en el músculo, que podría tener implicancias positivas en el control de la glucosa plasmática durante el día. Ahora bien, en condiciones como la que estamos viviendo hoy en día, de estar sentado, o en condiciones de compromiso metabólico como la obesidad, la diabetes tipo 2, pueden alterar la oscilación y la expresión de este reloj molecular a nivel del músculo, que tendrían implicancias negativas en el control de la glucosa plasmática durante el día, causando, por ejemplo, hiperglicemia. Ahora, lo que nosotros hipotetizamos es que si el ejercicio físico se ejecuta con sujetos que son caracterizados por obesidad, diabetes tipo 2 o sedentario, podría restaurar la disfunción de este reloj molecular expresado en el músculo y tal vez restaurar desregulaciones de la glucosa plasmática durante el día. Lo que planteamos como pregunta es si los efectos mediados por el ejercicio en términos de mejora de la sensibilidad a la insulina son mediados por este reloj molecular en el músculo esquelético, lo cual podría ser un potente objetivo de intervención para futuras investigaciones. En resumen, podríamos decir que los efectos de insulina, que por efectos de insulina la síntesis de glicógeno de cierta manera es la principal ruta intracelular de la eliminación de glucosa plasmática. Los ejercicios convencionales, al parecer, no mejoran esta capacidad de almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, en el cual esta metodología de alta intensidad intermitente podría ser una alternativa viable. Al parecer, el tiempo del ejercicio tiene influencia en los parámetros metabólicos. Al parecer, el ejercicio de la tarde podría ser más beneficioso para mejorar la sensibilidad a la insulina, mejorar el rendimiento físico y mejorar la composición corporal. Y creemos, de manera hipotética, que estos beneficios podrían ser mediados por la expresión de este reloj molecular en el músculo esquelético. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Qué interesante seminario, charla nos has dado hoy día. Hay algunas preguntas, de hecho, de inmediato. Está José Luis Galán, quiero hacer una consulta. Sí, ¿me escucha? Sí. Sí, ¿me escucha? Hola, Rodrigo, pucha, te seguí súper bien tu conferencia, te felicito, muy interesante. Y quería saber, porque hay algunos papers que lo discuten, pero no hay un paper que lo esté desarrollando en el sentido de ver algunas moléculas TLR o TLR4, TLR2 en tu modelo, en pacientes sedentarios y en pacientes con ejercicio. ¿Eso lo han explorado en tu modelo o por lo menos lo tienen visualizado? Perdona, te puedo escuchar la primera parte. Te entendí lo de los pacientes, pero ¿qué molécula es la que Sí, tiene el objetivo? las moléculas tipo TLR Ah, o la alguna, Toll-like sí, o receptor. alguna de la inmunidad innata como NALRP3 o otras.
Mira, en realidad nosotros no investigamos en lo que es el proceso inflamatorio, no lo investigamos ni en el tejido muscular ni en el tejido adiposo, pero sí sabemos que el ejercicio, por ejemplo, tiene efectos antiinflamatorios potentes. Lo más probable es que el ejercicio podría influenciar la expresión de estas proteínas, ya sea en el músculo o en el tejido adiposo, porque se sabe que hay factores expresados en el plasma que indican de que habría una mejora del perfil antiinflamatorio. En términos de expresión, he visto papers que concluyen de que el ejercicio en sí mejora este perfil antiinflamatorio mediado por estas proteínas, pero nosotros de manera personal no lo hemos investigado. Sí, hay una creciente investigación sobre eso, pero es interesante verlo en pacientes. Sí, hay algunos que lo exploran, pero no es definitivo. Pero lo más probable es que puedan haber hallazgos Sí, que asocian bastante el perfil antiinflamatorio del ejercicio con la expresión de estas claro, proteínas en tejidos periféricos. claro. Ya, Muchas gracias, muchas Rodrigo. gracias. La doctora Cecilia Hidalgo también tiene una pregunta. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante tu trabajo, muy buena la presentación. Y la pregunta que yo quería hacerte, y si tú tomas sujetos sedentarios con diabetes tipo 2 y pierden peso nada más que por la dieta, ¿ah? ¿Qué efecto tiene eso en la función mitocondrial? ¿Se sabe? Bueno, se sabe que de cierta manera la función mitocondrial también se asocia con la masa muscular. Sin embargo, si tomamos el caso extremo de los atletas, por ejemplo, un atleta de maratón en el cual es no magro comparado con un físico-culturista, su función mitocondrial es una de las top. En sujetos sedentarios, la pérdida de masa muscular se asocia fuertemente con la disfunción mitocondrial. Recientemente se publicó un estudio en la revista Diabetología, en el cual se experimentó, por ejemplo, en sujetos jóvenes, a los cuales se le puso un yeso en una pierna mientras la otra pierna mantenía la actividad normal durante el día, y se analizó durante 2 semanas qué efecto tendría el uso del yeso en esta pierna y en qué parámetros fisiológicos también se podía ver esos efectos. Se pudo observar de que el yeso, o en este caso la inactividad, mejor dicho, generó una disrupción de la función mitocondrial medida en vivo por la misma metodología que le expliqué yo de resonancia magnética de espectrometría. La masa muscular disminuyó y a la vez también la actividad de proteínas relacionada con la sensibilidad a la insulina también disminuyó por efectos de insulina. Entonces, la inactividad física relacionada con pérdida de masa muscular al parecer tiene efectos bastante deleterios en la salud metabólica y en función mitocondrial. Muchas gracias. El doctor Ocampo también tiene una pregunta. También Manuel Estrada. Ah, bueno, doctor Ben, también. Ya no, primero Ocampo. Como quiera. Ocampo. Así Rodrigo, que, gracias por la presentación muy interesante a propósito de ritmos biológicos y un tema que a mí me interesa en particular. Ustedes se sabe, ¿no es cierto?, la interacción entre síndrome metabólico y reloj molecular, ¿no es cierto? Eso es un tema caliente hoy día, ¿no? El grupo humano, el grupo que ustedes están analizando, ¿han hecho perfiles cronobiológicos de los sujetos de estudio, por ejemplo, cronotipos alumbrabudos, o bitácoras de sueño, o el tipo actigrafía, ¿no es cierto?, de largo plazo, para ver si están en condiciones encarriladas correctamente, etcétera? ¿Cómo han visto eso ustedes? Pero, de hecho, eso ha sido uno de los comentarios que recibió en relación al documento que mostré para comparar los efectos del ejercicio si es que los sujetos fueron alocados al tiempo AM o PM de acuerdo a su cronotipo. El cronotipo no es algo que nosotros medimos de manera regular. Uno de los parámetros que medimos es, por ejemplo, la calidad del sueño en función de la tasa tasa metabólica durante la noche, tasa metabólica del sueño. Sabemos que también pueden medirse ciertos marcadores cronotrópicos desde el plasma. Lamentablemente nosotros no lo medimos, pero sería ideal alocar personas a una intervención de este tipo cronobiológicas en función de su cronotipo. Se sabe que si tú alocas a una persona que tiene un cronotipo de mañana y ejecuta ejercicio en la mañana, va a responder mejor que si ejecuta el ejercicio en la tarde.
pero O sea, lamentablemente no es algo que nosotros medimos perdón, en términos de cronotipo. no me fijé en el experimento, ¿son grupos independientes? ¿Unos en la tarde y otros en la mañana? ¿O es el mismo grupo que se hacen dos series diferentes? Claro, bueno, en este caso lo que nosotros hicimos fue un análisis retrospectivo de los sujetos que entrenaron en la mañana versus los que ejercitaron en la tarde. Pero obviamente de manera óptima sería hacer un estudio en el cual las personas que ejerciten durante un tiempo en la mañana y luego exponerlas al mismo estímulo en la tarde y ver en cuál de esas condiciones hay una mejor adaptación. Hay un par de papers que demuestran que cuando se ejecuta este diseño de estudios, aún así los diabéticos tipo 2 responden mejor en la tarde comparado con la mañana. Pero las encuestas tipo Horn Ostberg o la de München, ¿ustedes la conocen? Esas encuestas de cronotipia son bastante simples. Y pueden ubicar, te la responden en media hora. Esas son, sí, bueno, en realidad son bastante sensibles. Yo creo que una sugerencia bastante valiosa, porque nosotros en realidad, al menos yo no la ejecuto, que yo sea consciente de colegas que la estén haciendo tampoco, no le podría responder cómo ellos miden el cronotipo a las personas. Es Pero muy yo creo que simple. esas opciones son bastante Es bastante simple y accesible. Y son bien robustas también, así que no sería complejo hacerlo. Gracias por la sugerencia. Ya. Gracias. Hay una serie de preguntas. Javier Russell tenía una pregunta. Hola, muy buenas. En primer lugar, gracias por la charla, muy interesante. Yo quería preguntarte, en tu opinión, un poco en función a lo que ocurre con el entrenamiento de fuerza. Hoy día se habla mucho del entrenamiento de sobrecargo de fuerza hasta el fallo muscular para inducir procesos de hipertrofia, por ejemplo. Y se sabe que este tipo de entrenamientos pueden generar una mayor depresión de glucógeno que entrenamientos de fuerza cercanos a la fuerza máxima. Entonces, desde tu perspectiva, cuando se hablaba de este ejercicio convencional versus el HIIT, ¿qué opinión te merece el ejercicio de fuerza al fallo o de resistencia muscular con mucho volumen para tratar de inducir este proceso de depresión de glucógeno muscular y por lo tanto favorecer la resíntesis de glucógeno? Yo creo que la resíntesis de glucógeno obviamente es valiosa para mejorar lo que es la vía de eliminación intracelular de glucosa, independiente del estímulo en el cual se ejecute el ejercicio, si es de resistencia, HIIT o endurance. Ahora, tenemos que pensar que el aumento o la mejora de la sensibilidad a la insulina no solamente pasa por el glucógeno muscular. Hay muchas variables que se estimulan durante el ejercicio que contribuyen, al fin y al cabo, a la mejora de la sensibilidad a la insulina. En términos del ejercicio de resistencia, si es que este ejercicio se ejecuta hasta el fallo, yo creo que también es una vía fisiológicamente viable para mejorar la sensibilidad a la insulina. Ahora, si eso se compara con un ejercicio que genera 50% de depresión, 20% de depresión, sería una intervención bastante interesante. No tengo la respuesta, pero yo creo que sí puede ser posible de generar beneficios al generar el fallo muscular mediado por ejercicio de resistencia. Muchas gracias. El doctor Ben, también, el doctor Klaus Ben, te quiere hacer una pregunta. Yo quería agregarme a las felicitaciones por la excelente presentación y me llamó particularmente la atención el amplio espectro que cumplen sus investigaciones, así que lo encuentro fantástico hasta llegar al cronotipo. Yo creo que ahí hay una beta muy interesante de que el cronotipo individual puede jugar un rol muy importante en la eficiencia del ejercicio, en el efecto del ejercicio. Y respecto a eso, la sensibilidad a la insulina, tengo entendido que está aumentada por el famoso PGC1 alfa, que depende de una AMP quinasa, que es directamente estimulada por el ejercicio. Entonces ahí tengo interés en saber cómo se relaciona eso en diabéticos y en personas magras. Eso es un aspecto. El otro aspecto interesante me parece también ver la interrelación entre grasa blanca y grasa parda y el rol que juega en eso el famoso Fibroblast Growth Factor,
FGF21-23, que estimula el paso de grasa blanca a grasa parda. Entonces, ahí hay otra beta interesante y que a su vez está relacionada con la tendencia inflamatoria de la gente. Así que muchas gracias nuevamente, Mancilla, por esta muy interesante presentación. Yo digo, la palabra charla hay que eliminarla porque eso es para los charlatanes. Esto es una presentación que ha sido muy bonita. Muchas gracias. Un gran seminario, Bueno, gran seminario. o sea, voy a tratar de contestar las dos preguntas creo que provienen. La primera es en relación a básicamente a esta PGC1 alfa y la relación con la sensibilidad a la insulina. PGC1 alfa se sabe que es un cofactor transcripcional que media o regula la biogénesis mitocondrial. Se sabe que la biogénesis mitocondrial, o mejor dicho, en este caso la disminuida función mitocondrial o volumen mitocondrial se relaciona con la resistencia a la insulina. Lo inverso se sabe en función de una mejor función mitocondrial, mejor sensibilidad a la insulina. Desde mi punto de vista y como nosotros lo entendemos también, estos dos aspectos son completamente diferentes. De cierta medida, la insulina dice una cosa con respecto a la captación de glucosa, la mitocondria dice otra cosa con respecto a la producción de energía mediada por el influjo de sustrato. Ahora bien, quiero poner un caso en la mesa. El ayuno prolongado, por ejemplo, que genera resistencia a la insulina, pero a la vez también mejora la función mitocondrial. Es decir, estos dos eventos, de cierta manera, se combinan en ciertas condiciones fisiológicas, pero no en todas. Entonces no podemos concluir de que la función mitocondrial va a mediar la sensibilidad a la insulina. En relación a su comentario, es cierto, sí, la PGC1 alfa está mediada por la actividad de AMPK, la cual sensa, ¿no es cierto?, el estado energético de la célula que puede ser afectada por ejercicio. Si hago ejercicio, genera un estrés metabólico, un estrés energético que va a ser sensado por AMPK, que va a desencadenar una biogénesis mitocondrial. Posiblemente también mejore la sensibilidad a la insulina. Ahora, estos dos eventos de sensibilidad a la insulina, función mitocondrial, yo los miraría por lo menos un poco de manera más aislada, como que son amigos y enemigos de cierta manera. En relación a la transición del tejido adiposo blanco al magro, bueno, eso es un estudio son estudios que están ya prácticamente establecidos a nivel molecular. Se sabe que el tejido blanco puede pasar a marrón, e inclusive tiene etapas entre medias. En humanos, al menos yo no estoy consciente de que eso aún ocurra. Lo que se ha demostrado, de hecho, en nuestro laboratorio, es que, por ejemplo, la exposición al frío es un estímulo muy potente para reclutar el tejido adiposo marrón, que hasta el año 2009 se sabía solamente de que existía en las guaguas. El año 2009 el profesor de acá expuso gente al frío y a la vez vio que se reclutaba estas células del tejido adiposo marrón por efecto del frío. Medido por PET escáner. Ahora, si esta transición desde el tejido blanco al marrón existe en humanos, lamentablemente yo no tengo respuesta para eso, y menos aún si que ese factor de que FGF23 regula ese proceso. En humanos al menos yo no estoy consciente. Pero lo importante de esto, quisiera destacar, por ejemplo, una investigación ejecutada el año creo 2014, acá en Maastricht, que está publicada en el Journal Nature Medicine, en el cual sujetos diabéticos tipo 2 se expusieron a 10 días consecutivos de frío, a 4 grados de temperatura, durante 10 días, obviamente con reposo entre medio. Se pudo ver que la sensibilidad a la insulina mejoró en estos sujetos diabéticos tipo 2, e inclusive la sorpresa fue que esas mejoras fueron bastante similares a lo que uno puede alcanzar con ejercicio físico. ¿Qué es lo que se observó a la vez? Es que el tejido adiposo marrón se reclutó de manera mayor luego de estos 10 días de exposición al frío. Por ende, se pudo concluir de que tal vez la exposición al frío, al mejorar la actividad del tejido adiposo marrón, podría regular la sensibilidad a la insulina. Este tejido adiposo marrón produce calor. Para producir calor necesita sustratos, y uno de los sustratos que utiliza es la glucosa plasmática. Por ende, al parecer, podría ser algo viable de seguir haciendo en humano.
Ya, muchas gracias, Rodrigo. Felicitaciones nuevamente. Gracias de nada. Me gustó lo del amplio espectro. Sí. Marcelo Cano también tiene una pregunta para ti. No se escucha nada. Marcelo, Capaz ¿está que por está en ahí? mute. Sí, perdona que no podía activar mi micrófono. Bueno, muchas gracias por la presentación. Quería hacer una consulta. Cuando él hablaba del entrenamiento en distintas horas del día, ¿qué tipo de entrenamiento era? En este caso era entrenamiento de tipo combinado, tipo de resistencia con ejercicio de endurance. Pero las cargas, Bueno, en este caso no describí las cargas, sí. Son de tipo intensidad moderada. El endurance fue al 50% durante 30 minutos y el ejercicio de resistencia fueron 10 repeticiones, 3 series al 80% de la fuerza máxima. ya. Ok, sí, pero lo que pasa es que ahí la duda, y por eso lo coloqué en el chat, es que Ah, perdón, usualmente... no he leído el chat. Ok. Perdona. Ya. El entrenamiento de fuerza usualmente tiene mejor resultado justamente por los ciclos circadianos de la testosterona, entonces por eso se recomienda usarlo siempre en la mañana. Por eso mi duda. Pero un millón de gracias, Rodrigo, por la presentación, estuvo buenísima. Gracias. Gracias. Karen Dubois también tiene una pregunta. Hola, muchas gracias, Rodrigo. Gracias por tu presentación. Estuvo muy interesante. Mi consulta es básicamente si ustedes han explorado o han pensado usar algún suplemento antioxidante para restablecer esa sensibilidad a la mitocondria que ustedes vieron. Muchos de estos antioxidantes se han visto, los antioxidantes naturales que tiene la célula cambian de acuerdo a la intensidad del ejercicio. Y sería interesante tal vez, estos también aumentan PGC1 alfa, lo que mencionaba el doctor Klaus, y las máquinas, la vía de MPK. Entonces tal vez sería interesante ver si tienen algún efecto aditivo con el ejercicio. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En términos de antioxidantes, nosotros no investigamos específicamente la suplementación con antioxidantes. Uno de los suplementos que hemos estudiado y que tiene funciones antioxidantes, por ejemplo, el resveratrol, que es lo que observamos el año 2000, creo, cuando vine a hacer mi magíster, el año 2013, que está publicado en Cell Metabolism, es que la suplementación con resveratrol, por ejemplo, durante 30 días en sujetos obesos, mejoró la sensibilidad a la insulina mediada por prueba de tolerancia a la glucosa, aumentó el contenido de grasa muscular, como fuese una adaptación en tipos entrenados. No se midió función mitocondrial en ese estudio, pero eso fue solamente observado en sujetos obesos. Al ser algo bastante interesante, se procedió a ejecutar un estudio el año después en sujetos prediabéticos, en el cual se midió la función mitocondrial ex vivo, es decir, por espirometría, perdón. Ahí se vio que la suplementación con resveratrol estimuló la función mitocondrial ex vivo, por ejemplo, estimulada por ADP. En términos de rendimiento físico, no hemos investigado cuál sería el efecto del resveratrol o otro antioxidante, si es que este efecto pudiese ser aditivo, contraproducente. Lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, la contribución, no sé, de Carlos, como lo más probable está en la audiencia, es que el efecto antioxidante, por ejemplo, por suplementación exógena, podría disminuir quizás algunos efectos beneficiosos del ejercicio. Él recientemente mostró que los radicales libres producidos durante el ejercicio, derivados del citoplasma, mejoran la captación de glucosa en el músculo. Lo más probable es que si suplementamos gente con un antioxidante más ejercicio, esos beneficios podrían verse disminuidos, no lo sé. Pero yo creo que ya ha sido investigado, no estoy consciente de los resultados ahora, pero yo creo que se ha investigado la conexión entre ejercicio y antioxidante en parámetros fisiológicos. Función mitocondrial no lo sé. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. José Wilkenstein, JP, ¿está por ahí? Tiene una pregunta.
Hola. Hola, muy buena la presentación. Quisiera consultar sobre el uso de metformina, que es muy popular entre las personas que tienen resistencia a la insulina, diabetes. Si se ha visto que la metformina mejora la disfunción mitocondrial. Ujú. Bueno, nosotros no hemos investigado esa pregunta, no hemos tratado de responder esa pregunta de investigación. En función del ejercicio, se sabe que la metformina tiene efectos aleatorios a los beneficios que se pueden ver mediados por ejercicio. Es decir, si combino ejercicio con metformina, la metformina disminuye los beneficios del ejercicio. Uno de los efectos de la metformina es inhibir, creo que el complejo 1 de la cadena transportadora de electrones, por ende disminuye la respiración mitocondrial y esa disminuida función mitocondrial conlleva a la activación de AMPK y aumenta la captación de glucosa en el músculo. En otros tejidos creo que hay experimentos en animales en función del efecto de metformina, por ejemplo, en el hígado. No sabría decirte si la metformina produce, por ejemplo, biogénesis mitocondrial. Mariana, también quiero hacer una pregunta y yo creo que para ir cerrando este seminario que ha sido buenísimo. Mariana. Sí, hola, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Quería preguntarte de los datos que hay sobre los beneficios justamente en la utilización de la grasa corporal al hacer ejercicio en ayunas o en la mañana, justamente post un ayuno de toda la noche, ¿cómo se relacionan con los datos que tú tienes que indican que sería más beneficioso hacerlo en la tarde? Gracias por la pregunta. Sí, de hecho, es una de las cosas que se debería tener en consideración al diseñar un estudio en el cual se expone personas a ejercitarse en la mañana o la tarde. Básicamente, no podemos pensar el ejercicio como un componente solo, sino que también tiene que ser en combinación, obviamente, con el estado nutricional de la persona. Si ejercito en la mañana, lo más probable es que mi carga de nutrientes es menor comparado con la tarde. Por ejemplo, si comparásemos el ejercicio ejecutado en la mañana en ayuna versus en la mañana después del desayuno, hay estudios que de cierta manera se contraponen. Por ejemplo, el ejercicio en la mañana al parecer promueve una mayor oxidación de grasa, si que se ejecuta a una mediana intensidad, comparado con un ejercicio que se ejecuta en la mañana después del desayuno. Si eso se traduce a una adaptación diferente, no lo sé. En términos de respuesta aguda, sé que eso existe. En términos de beneficio a largo plazo, no lo sé. Creo que hay un estudio recientemente publicado por el profesor Luc Van Loon en el Journal Sport Medicine, que comparó la expresión de proteínas en el músculo, proteínas relacionadas con la oxidación de grasa, transportadores tan membranosos, mediados por carnitina, por ejemplo, CPT1, otras. Me parece mucho que al comparar el ejercicio en la mañana, al ser ejecutado en ayuna o después del desayuno, no había diferencia. Por ende, no sabría decir, no creo que exista una diferencia en términos de adaptaciones si que ejecuto el ejercicio en la mañana tan solo en ayuna o después del desayuno. Yo creo que habría que integrar otros componentes dietéticos durante el día, almuerzo, hora, qué es lo que se comió y esas cosas. Ok, muchas gracias. Bueno, Rodrigo, yo por supuesto hay una serie de mensajes también en el chat felicitándote por la presentación, así que yo también me sumo a eso y muchas gracias por aceptar la invitación del programa de fisiología para este seminario. Y muchas gracias a todos los que participaron. Así que muchas gracias, Rodrigo. Fue un placer escucharte y yo creo que fue muy valorada por toda la comunidad del Departamento de Fisiología y, por supuesto, los que se suman también a este ciclo de charlas, de seminarios. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad también de compartir algunas de las cosas que se hacen por acá. Es un agrado siempre compartir ciencia, discutir y recibir comentarios, preguntas. Y la interacción creo que es importante
hoy en día, sobre todo en estas condiciones de aislamiento. Sí, pues, efectivamente. De hecho, esta pandemia nos ha permitido llegar a gente como tú, por ejemplo, a través de estos seminarios virtuales que han sido súper bien valorados por la gente. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Y como le digo a todos, prácticamente esperamos que algún día también esté nuestro programa en persona dando un seminario para nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Así que muchas gracias a todos y gracias por participar. Hasta luego. Felicitaciones. Linda la guagua, Marce. Ya. Hasta Ya. luego. Chao. La Que próxima estén bien. semana Gracias, tenemos, saludos, mamá. Y listo, chao. la próxima semana tenemos seminario también. Va a estar muy bueno. Yep. Nos vemos. Chao.